Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un sábado santo, antes sábado de gloria, de pleno descanso, si es que han tenido los días libres, y si no, que sea un día en el que puedan tomar un respiro en sus actividades cotidianas. Como les dije el día de ayer, vamos a estar analizando en estos días algo muy relacionado con el golpe que está sufriendo la democracia en México. La mano del tirano, del autoritario que está gobernando a México y que nos tiene pues con una situación de zozobra de lo que va a pasar con México en las próximas elecciones del 6 de junio, pero no solamente en ese sentido, sino también lo que le espera al futuro del país. Miren, en los últimos 2 años se ha hecho muy popular un libro que creo que todos los analistas políticos que se respeten lo han leído o por lo menos lo han referido, lo han ojeado o lo tendrán sin leer, pero es un libro que se titula Cómo mueren las democracias y fue escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, es de editorial Ariel. Estamos hablando de dos académicos de Harvard, quienes elaboraron este libro que ha sido un referente, particularmente por lo que les hablaba usted, por la presencia de los tiranos, de los autoritarios que están aprovechando su llegada al poder a través de las urnas, a través de la votación y empezar a arraigarse, empezar a deformar el sistema democrático que impera en los países. Uno ya se fue, les comentaba que la derrota de Donald Trump de alguna manera beneficia a la democracia porque este autoritario, este ignorante de la política, finalmente perdió a pesar de que se resistió, a pesar de sus mentiras, a pesar de sus abusos, a pesar de sus excesos. El pueblo estadounidense decidió ponerle un hasta aquí y colocar en la presidencia de la República a un político moderado, un político inteligente, un político experimentado, un político, así de sencillo, y no un aventurero como fue Donald Trump. ¿Quién se resiste a desaparecer? Yo les garantizo que difícilmente va a reaparecer en la candidatura dentro de 4 años en los Estados Unidos. Pero bueno, lo que nos implica en este momento es lo que le está pasando a México, en donde un tirano está haciendo de las suyas, en donde un pillo está haciendo de las suyas. Yo le pregunto a usted, ¿hay peor bandido en el mundo que aquel que roba las ilusiones, que aquel que engaña a sabiendas de que va a abusar de quienes menos pueden, de quienes menos tienen, de quienes menos entienden? No creo que haya un ratero peor que aquel que ha estimulado la ilusión de todo un pueblo y que lo obtiene, que obtiene su voluntad, que obtiene la voluntad inclusive de gente que uno suponía inteligente, gente brillante, gente estudiada, gente con formación que pues no tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta de que en la boleta de 2018 había un farsante que desde el primer día le ha mentido a México, desde el primer día ha golpeado a la democracia, desde el primer día ha golpeado a las instituciones. Yo les he dicho, a mí no me sorprende, tengo 20 años de conocerlo, 20 años de conocerlo y 40 de seguir su trayectoria. Y en esa trayectoria, pues simplemente hemos visto que es un aventurero que llegó por la vía de la trampa a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, porque él no debía ser candidato, libró una batalla legal por la forma tan tonta, tan absurda que el gobierno de Vicente Fox manejó aquel desafuero y que terminó beneficiándolo. Un tipo que jamás ha aceptado la derrota a pesar de que los ciudadanos han consignado, revisado, supervisado las elecciones. Yo te pregunto a ti, que cuando vas a votar, llegas a la casilla, llegas al área de votación y quienes están revisando tu credencial de elector, revisando que en la lista te encuentres, entregándote tus boletas, diciéndote en dónde se encuentra la casilla donde debes votar y recibiendo, diciéndote dónde debes depositar tus votos y posteriormente colocándote la tinta indeleble que evidencia que ya tuviste el cumplimiento de tu ciudadano. Son tus vecinos, son las personas con las que te encuentras todos los días. A lo mejor no son tus amigos, a lo mejor no los frecuentas, pero sabes que viven ahí donde tú vives. Pues esos mismos ciudadanos son
los que supervisan la elección. Al final de la jornada, ellos mismos son los que cuentan los votos con la presencia de los representantes de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde está el fraude? ¿Dónde está el fraude si cada partido tiene un representante en cada una de las casillas, o al menos tiene derecho a tenerlo? Por eso, estos cuentos que en 2006, en 2012, se ha inventado Andrés Manuel López Obrador, son ofensivos contra ti ciudadano que participa en un proceso electoral y que ahora sale con una bola de barbaridades, con una bola de desatinos para golpear a una institución que organizó, supervisó, consignó y acreditó su triunfo por más del 50% de la votación en el 2018. La diferencia de él es que sus contendientes tuvieron lo que se llama en el deporte el fair play, el juego limpio, y reconocieron su derrota, a diferencia de él, que siempre pedía recuentos, que siempre ha pedido que le den un triunfo que le ha negado la ciudadanía. Bueno, pues así es como ha venido erosionando la democracia de México. ¿Por qué? Porque es un tirano, es un autoritario, es un tipo que se ha formado a lo largo de los años más horribles que hemos pasado las generaciones vivientes, esa docena trágica de Luis Echeverría y de José López Portillo. Les hablaba de este libro de cómo mueren las democracias, pero antes de referirme a uno de sus fragmentos que a mí me interesa mucho, quiero referirles este libro de un hombre muy respetado entre los académicos, entre los analistas, que es Roger Bartra. Él está haciendo una secuela de un libro que ya había publicado hace algún tiempo y ahora lo ha titulado El regreso a la jaula. En su página número 6, Roger Bartra está señalando algo que les quiero destacar. En este libro trato de explicar de manera sencilla la compleja situación que vive México bajo la férula de un poder populista. ¿Cómo se pudo llegar a esta situación? ¿Bajo qué clase de régimen estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene la política del presidente? ¿Por qué se ha llegado a una situación desastrosa? ¿De qué manera es posible evitar el autoritarismo? Las preguntas brotan a cada paso y no es fácil encontrar respuestas. Mi punto de partida en estas reflexiones es la idea de que estamos ante un intento de restauración del antiguo régimen autoritario tal como existía en los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero tengo la firme convicción de que se trata de una restauración imposible. No puede ocurrir un verdadero regreso a la jaula. En consecuencia, México vive una coyuntura paradójica, atrapado entre un impulso por retroceder y una situación que lo impide. Ese pasado al que se quiere volver es imaginario y el escenario político y económico global que rodea a México frena ese intento. La locomotora gubernamental, que ha iniciado una temeraria marcha en reversa, encontrará que ya no hay vías para el retroceso. Y todo esto ocurre en el trágico contexto de los destrozos brutales que está ocasionando la pandemia a la economía y a la sociedad. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha sido muy mal enfrentada por el gobierno, con gran imprudencia, lo que ha ocasionado que sus efectos malignos se hayan multiplicado. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página número 6 del libro Regreso a la Jaula, de un hombre que les insisto, es un hombre muy respetado, como es Roger Bartra, quien ha publicado recientemente este libro, de apenas está en las librerías, y que nos habla de este tiranuelo que está haciendo de las suyas desde la presidencia de la República de México. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ahora, en estos tiempos de Semana Mayor, ¿hay peor traidor que aquel que traiciona lo que le prometió a un pueblo? ¿Hay peor bandido que aquel que le roba las ilusiones a un pueblo? Pero las cosas no quedan allí. La preocupación que está predominando en el mundo es porque los Hitler, los Stalin están apareciendo nuevamente y que la democracia solamente se impone cuando ocurre lo que les acabo de comentar con Donald Trump, que los votos son abrumadores y que los echan, los corren a donde nunca, de donde nunca debieron salir, y que eso es lo que está sucediendo con personajes como Bolsonaro, como Modi,
gente que está gobernando en algunos países y que lamentablemente están imponiendo un tipo de autoritarismo porque llegaron por la vía de las urnas, porque lograron engañar a todo un pueblo. Bueno, pues bien, quiero a lo que les señalaba de Roger Bartra, este estupendo análisis, este estupendo estudio llamado Cómo mueren las democracias, señala lo siguiente: los dictadores en potencia tienen poca paciencia para la política de la democracia en el día a día y como Fujimori quieren desembarazarse de ella. El desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos al principio puede resultar imperceptible, a ver si les suena muy familiar lo que ha venido pasando en los últimos 2 años, 4 meses en el país. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones. Los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos, por separado, se antoja insignificante. Ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia. ¿Les suena? ¿Les suena lo que estamos viviendo en los últimos meses en el país? Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo e incluso loable, como combatir la corrupción. ¿Les suena? ¿Les suena parecido? Garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional. Esto es lo que está pasando en México. Un gobierno que ha sido descubierto en la corrupción de varios de sus componentes, los Bartlett, los Pío López Obrador, los Felipa Obrador, los Zoé Robledo, los Ana Gabriela Guevara, los Irma Heréndira. Todos estos personajes tan cercanos al presidente, que además se aderezan con los Ricardo Salinas, que no tienen empacho en llevarse miles de millones en contratos sin ninguna licitación, sin ningún concurso, y tienen el cretinismo de salir a reclamar incluso la desaparición del árbitro del Instituto Nacional Electoral, los periodistas que se han prestado al juego y que han sido parte de este, como diría uno de ellos, de este amasijo en donde hacen el juego. Portadas como las de La Jornada esta semana, que propios y extraños se han sorprendido. A mí no me sorprende, los conozco desde hace mucho tiempo, los he soportado, los he tolerado con esa doble cara de que piden con la derecha, con la derecha y con la izquierda salen a defender un supuesto periodismo que la verdad deja mucho que desear. Bueno, a mí no me sorprendió su primera plana de esta semana, que a muchas personas les sorprendió. Bueno, pues todo esto es el escenario que ha ido acompañando a Andrés Manuel López Obrador en estos meses y que se va antojando como todo un articulado que va golpeando a la democracia, que va presentando riesgos para el futuro del país. Es por esto que los grupos que alcanzan a ver este tipo de situaciones, la gente que analiza cómo han caído democracias, cómo se han establecido regímenes autoritarios, están advirtiendo mucho cuidado. El 6 de junio no se le puede volver a entregar la Cámara de Diputados a Andrés Manuel López Obrador. Vean ustedes cómo ha golpeado a las instituciones, ya lo comenté ayer con mucha amplitud, con mucho detenimiento. Vean ustedes cómo se quiere erigir en el árbitro cuando nosotros, los ciudadanos, nos hemos dado un árbitro. Nosotros hemos elegido un árbitro y no es quien ahora despacha en Palacio Nacional. Por eso me gustaría cerrar diciéndoles, como titulé la transmisión de este día: hay peor traidor que el que engaña a sabiendas de que está mintiéndole a los electores, a los ciudadanos. Hay peor corrupto que aquel que pasa por los derechos de los ciudadanos, que aquel que pasa por lo que la ciudadanía se ha ganado poco a poquito. La democracia de México es joven, es muy nueva. No tenemos muchos años, no tenemos mucha experiencia en todo esto. Y por eso cuando llega un bandido, cuando llega un tirano, cuando llega un autoritario que se quiere apoderar de todo,
Hay que ponerle un alto, hay que ponerle un hasta aquí y decirle: el legislativo que representa al ciudadano, los diputados te representan a ti, me representan a mí. Tenemos que buscar que esa representación realmente sea la protección de los derechos de los ciudadanos a tener un país libre, un país democrático, que es por el cual hemos pugnado durante muchos años y que nos lo quieren arrebatar. Nos lo quieren robar a la mala. Nos los quieren arrebatar con las pésimas artes que ya les estamos viendo, con la ambición de este aventurero que llegó por las urnas, llegó por los votos, pero que te ha traicionado a ti, que creíste en 2018 que estabas eligiendo bien. Nunca es tarde, nunca es tarde, porque tenemos el tiempo y la oportunidad de que hay un partido en puerta, hay un partido próximo, y es en donde viene la revancha para los ciudadanos. Piénsalo, te invito para que lo reflexiones. Como siempre, la invitación es para que nos demos cita aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook, lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, ya con nuevo horario. Les recuerdo que hoy se termina el horario de invierno y tenemos que adelantar los relojes una hora, así que pues a partir de mañana ya estaremos con nuevo horario. Pero espero yo tener oportunidad de contar con tu compañía en otro tema de estos que he tratado de presentarte en estos días con menos actividad, para reflexionar un poquito de la importancia de la democracia y de la defensa que tenemos que hacer los ciudadanos de esto que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, para usar las palabras de un viejo defensor de la democracia como Winston Churchill. Muchísimas gracias, te deseo un buen fin de semana, muchísimas gracias de nuevo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.